Días. Vamos abriendo la palabra del Señor en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Y recordarán que en la sesión anterior no pudimos concluir la última parte de lo que estábamos estudiando de Primera de Pedro 2, 4, 5. Entonces el objetivo de hoy es, si Dios así lo concede, es terminar esta parte y ver Primera de Pedro 2 del 6 al 8, porque están conectados. Entonces, si gustan, vámonos directamente a Primera de Pedro 2, 5. Como sabrán, hemos venido estudiando acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de que Él es la piedra viviente, que Él es apreciado, querido, hermoso, Él es precioso para nuestro Dios. Asimismo, estudiamos que esta piedra fue desechada por los hombres, es decir, ha sido desechada por todo aquel hombre que no ha tenido en consideración a nuestro Dios. Gloria al Señor por su misericordia y por su bondad. Él nos ha elegido y nos ha permitido poder conocerle. Asimismo, estudiamos que somos edificados como una casa espiritual y vimos un ejemplo acerca del templo judío, de cómo es que estaba conformado por piedras, pero piedras inertes, que aunque preciosas, eran inertes. A final de cuentas son perecederas, a final de cuentas son destructibles. No así nosotros, que somos las piedras pequeñitas quienes edificamos este edificio y que somos preciosos y agradables a nuestro Dios también. Somos piedras vivas. Eso es lo que estuvimos estudiando en la sesión anterior. Y asimismo, vimos cómo es que el Señor nos llama a un sacerdocio santo para presentar sacrificios espirituales agradables a Dios. Y como este sacerdocio santo que somos, hemos sido llamados a ser sacerdotes apartados para crecer en santificación para nuestro Dios. Ahora, en eso vimos precisamente, ahí fue donde nos quedamos y es donde vamos a continuar en esta mañana. Vamos a comenzar, hermanos, con una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Padre eterno, le ruego, Señor mío, quiera por favor utilizarme en esta mañana, Padre, para poder hablar su palabra. Quiera por favor concedernos que el tiempo que tenemos disponible, Señor, sea suficiente para poder cubrir este mensaje. Guíenos por favor para que tanto mis hermanos que están aquí congregados como yo mismo, mi Señor, podamos salir edificados para poder llevar a la práctica, Señor, aquello que usted nos enseña en esta mañana. Que este mensaje, tal como mi hermano Jonathan lo mencionó, sea también de gloria a usted, Señor, para alabar su santo y bendito nombre y agradable a sí mismo a usted, Señor. Le agradezco pues por esta oportunidad que me da de estar en el púlpito. Quite por favor de nuestra mente, Señor, todo aquello que nos estorba, Padre. Guíenos para que nuestra mente esté solo para usted, Señor, en alabanza y en gloria a su santo y bendito nombre. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey, Señor y Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias. Quiere usted que así sea. Amén. Entonces, ahora le voy a meter acelerador, hermanos, así es que vamos a ir un poquito rápido. Y vamos a Primera de Pedro 2, como les dije, Primera de Pedro 2, 5, ya estudiamos 4 y 5, se los voy a leer de nueva cuenta, me siguen con la mirada para que lo tengamos presente. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes, hermanos, y en este sacerdocio al que se nos ha llamado, ciertamente todos los que somos creyentes somos sacerdotes. Precisamente al final de la sesión anterior nuestro pastor nos explicaba y decía, todos somos sacerdotes, tanto hombres como mujeres. Pero no hay un orden en nuestro sacerdocio, lamentablemente, en la actualidad. Por cuanto si tomamos de referencia el sacerdocio del Antiguo Testamento, en el cual veíamos a un supremo sumo sacerdote y otros sacerdotes que se encargaban de ministrar y de hacer labores en el templo, hoy si nosotros volteamos, solamente vemos a unos cuantos sirviendo en la congregación. Es algo que debemos de tener bien presentes, que tanto hombres como mujeres somos sacerdotes, pero cada uno de nosotros hemos sido llamados a distintos oficios. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha hecho para guardar nuestra integridad, para guardarnos a nosotros. De tal forma que hoy día está sucediendo algo lamentable, si ustedes lo ven, que es que están empezándose a ver mujeres pastoras. Y en cantidad, están empezando a florecer y están empezando a florecer en cantidad. Y se los puedo compartir como ahora que estuve en Morelos precisamente. Hay un hermano que se dice hermano y que anda escuchando las cuestiones de Dios, y su hija es pastora. Y el pobre señor está todo azorrillado, todo molido, porque se junta la hija y se junta con la madre, y el señor ahí nada más lo ven todo agüitado. Es uno de tantos ejemplos. Otra
Una muchachita, otra joven igual en la Ciudad de México que tiene una pastora y se quiere casar con un hermano que era de la congregación de mi padre. Y el hermano le dice, tenemos que ir a ver a otro pastor, tenemos que ir para que el pastor nos enseñe, para que el pastor nos guíe, para que el pastor nos dé consejos. No, si no vamos con mi pastora, no vamos a ningún lado. Y si no quieres, aquí se acaba. ¿Y qué creen? Se acabó la relación. Entonces, estamos viendo esta mala doctrina que está empezando a fructificar una y otra vez, donde el matriarcado es lo que está queriendo empezar a empujar a todo, no el patriarcado como nuestro Señor Dios lo estableció. Entonces, ¿por qué razón es que somos sacerdotes? Muchas veces esto se malinterpreta y dicen, bueno, yo he sido llamada a ser sacerdote o sacerdotisa, por tanto yo también puedo ministrar. No, Dios nos guardó y nos ha dado dones a cada uno de nosotros y también nos ha dado direcciones a cada uno de nosotros. Y para esto vámonos directamente, hermanos, a 1 de Timoteo 2, del 11 al 14. 1 de Timoteo 2, 11 al 14. Se los voy a leer. 1 de Timoteo 2, 11 al 14. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, aquí nos habla acerca de que la mujer no tiene permitido enseñar sobre los hombres. Ahora, esto me impide a mí como mujer, a usted, hermana, es a lo que me refiero. ¿Esto le impide a usted, hermana, como mujer, el enseñar? No, lo cierto es que no. Ustedes han sido llamadas también a enseñar, pero como ancianas a mujeres jóvenes. Y lo vamos a ver en Tito 2, 3 y 5. Tito 2, 3 al 5. Vámonos a Tito 2, 3 al 5. Tito 2, 3 al 5. Dice la palabra: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ustedes como mujeres también han sido llamadas a ministrar y a ser sacerdotisas, vamos a llamarle de cierta forma, en su hogar, a que cuiden de sus hijos, a que cuiden de su marido y que instruyan a mujeres jóvenes a que sean de esta misma forma. Ahora, gracias a Dios y por la gloria de Él, también tenemos escuela dominical donde los niños pueden ser instruidos, donde pueden ser enseñados por ustedes. Hermanas, aprovechen esta oportunidad que existe. Aprovechenla. Dios les ha dado discernimiento, Dios les ha dado entendimiento. Utilícenlo. Utilícenlo porque al final ustedes también deberán dar cuenta de ello. Pero a todos los que somos hombres, a nosotros hay algunos, tanto a mujeres como a hombres, también nos han sido dados dones diferentes. Y no todos han sido llamados a ser predicadores. No todos han sido llamados a ser pastores. Todos han sido llamados, sí, a servir. A servir en la congregación, sí, pero también a servir en su hogar. Recordemos que siempre nuestro primer foco principal es nuestro hogar. Y es algo que tocábamos en la sesión anterior y algo que estuvimos tocando con nuestro pastor en la cuestión de la familia. Sabemos claramente que nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos. Varones, hombres, aquellos que tenemos niños jóvenes o mujeres jóvenes, incluso para ustedes también. Un niño, cometemos un grave error. ¿Cuál es ese error? Que muy a menudo dejamos que los niños se junten con otros niños, que los jóvenes se junten con otros jóvenes, y nosotros como adultos, ya están allá, que ellos le enseñen. Es decir, ignorantes enseñando a ignorantes. Y no es así, no debe de ser así. Un niño está buscando ser hombre, una niña está buscando ser mujer. Y nuestro deber es cuidar de nuestros hijos. Nuestro deber es protegerlos, nuestro deber es criarlos, nuestro deber es enseñarlos para que crezcan en el conocimiento de Dios. Ese es nuestro deber como sacerdotes en nuestro hogar. Esposos, hombres, estar instruyendo a nuestras mujeres, a nuestras esposas, enseñándoles de la palabra de Dios, teniendo discipulados, teniendo pláticas con ellas, escudriñando la palabra juntos, porque para eso hemos sido llamados, para ser sacerdotes en nuestro hogar. Ya después, venir y servir en la congregación, conforme al don que nos ha sido dado. Y lo vemos, vámonos a 1 de Pedro 4:11, 1 de Pedro 4:11, cerca de nuestro texto principal. 1 de Pedro 4:11 nos dice la palabra: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios,
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A quienes hemos sido llamados a enseñar como hombres, no solamente en la congregación, sino también en nuestro hogar, nos dice claramente, si vas a hablar, habla la palabra de Dios. Si vas a enseñar, enseña la palabra de Dios. Para que te guardes del error, para que en todo sea Dios glorificado. Y ese es el objetivo principal por el cual Dios nos ha llamado, a glorificar su santo y bendito nombre. Así es que, hermanos, ya no dejemos de lado, ya no seamos flojos, ya no seamos apáticos. Porque ciertamente tenemos tiempo para dedicar a nuestros gustos. Cada uno de nosotros tenemos pasatiempos. Ya sea que nos guste ver la tele, ya sea que nos guste estar en el celular, ya sea que nos guste lo que nos guste, la mecánica, leer, etc. Pero debemos dedicar tiempo a nuestra familia. A nuestra familia, porque claramente cuando leemos que en la palabra nos dice que Satanás anda como un león rugiente, y sí, tocamos mucho esta porción. Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo sí he visto estos documentales en los que cuando ustedes ven a un león que tuvo cachorros con una leona, el león principal, el león de la manada, busca el momento exacto para devorar a esos cachorros. Busca el momento exacto en el que esos cachorritos están solos y se va y los despedaza. ¿Por qué lo hace? Para que no se levante otro león y le quite el poder a él. Entonces, nosotros que somos padres y que seremos padres el día de mañana si Dios así lo concede, ¿cómo descuidamos a nuestros pequeños? ¿Cómo los descuidamos? Muchas veces pensamos, no, es que ella es buena, él es bueno, son buenos muchachos, son buenas muchachas, déjalos. Ellos son incapaces de hacer nada. Hermano, hermana, usted no me va a dejar mentir. Para hacer cosas malas, bastan 5 minutos o menos de soledad. Si nosotros no los cuidamos, si nosotros no los protegemos, en un determinado momento va a haber problemas con nuestros pequeños. Y el león los va a devorar. Entonces tengamos eso presente, hermanos. Cuando nos habla acerca de la palabra de que todos los creyentes tenemos un don que debe de ser usado conforme a lo recibido, vámonos a Efesios 4, 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13. En Efesios 4, 11 al 13, se los voy a leer. Dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si nosotros prestamos atención en este texto, claramente nos dice, ¿para qué Dios nos ha dado dones? Para que todos lleguemos a la misma unidad de la fe, todos. Hermano, hermana, quizá muchas veces nosotros decimos, es que yo no soy pastor, es que yo no he estudiado, pero Dios te ha dado discernimiento. Dios te ha dado la oportunidad, Dios te ha dado todas las herramientas, Dios te da su palabra. Y si nosotros no la escudriñamos y alguien viene y nos pide un consejo y lo aconsejamos conforme a nuestra mente y conforme a nuestras ideas, estamos errando. Utilicemos pues la palabra de Dios e instruyamos a otros. Utilicemos nuestros dones, hermanos. ¿Para qué? Para que al final el propósito de toda la congregación, como este edificio que va creciendo, sea alcanzar la medida de Cristo Jesús. Ser como nuestro Señor. Sabemos que nuestra carne es imposible. Pero si aún nosotros decimos, es que es imposible, ¿para qué le hago al cuento? Mejor no hago nada. Al cabo es imposible. Pues no, estamos haciendo mal las cosas. El objetivo es crecer a la unidad de la santificación como es nuestro Señor Cristo Jesús. En resumen, hermanos, pues, de esta primera porción que estudiamos, la conclusión es que debemos de ejercer nuestro sacerdocio en la congregación, pero también debemos de ejercer nuestro sacerdocio en nuestro hogar, principalmente. Principalmente debemos de hacerlo ahí. Y estudiamos, como les dije, que nuestro Señor Jesucristo es la piedra viva, que Él fue desechado ciertamente por los hombres y es desechado aún por los hombres que no le quieren aceptar. Estudiamos también acerca de que nos han sido dados dones para nosotros ponerlos en práctica, que debemos de ofrecer sacrificios espirituales a Dios, como es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo,
alabanza de labios que confiesan su nombre, también lo vimos, el ayudarnos mutuamente, el buscar procurar hacer el bien constantemente. También estudiamos hace un momento que las mujeres claramente no pueden enseñar a otros hombres, pero que sí deben de estar enseñando a mujeres, a niños, procurándolos, cuidándolos, utilizando el conocimiento que les ha sido dado, y nosotros como hombres estar predicando correctamente la palabra de Dios. Y la única forma en la que lo podemos hacer es escudriñando la palabra de Dios, hermanos. Entonces, ese es el mensaje, como concluía la sesión anterior. Y vamos a continuar ahora. Espero que el Dios nos conceda, nuestro Señor Dios nos conceda el poder avanzar. Vámonos a 1 de Pedro 2, 6 al 8, que es la continuación de lo que estamos estudiando. 1 de Pedro 2, 6 al 8. Le voy a dar lectura. Y es que esta parte, hermanos, tiene que estudiarse como un todo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros tenemos presente esta porción y la malutilizamos. ¿Por qué? Porque incluso me atrevo a contarles esto. Hubo en una ocasión en una cierta congregación que vi una dedicación a un bebé. Y en esta dedicación que hacían al bebé, al niño, para que él, dándole la bienvenida en la congregación, decía el pastor, oraba para que el niño no fuera piedra de tropiezo para otros. Así decía, que el niño no sea piedra de tropiezo para otros. Ahora, nosotros muchas veces tenemos presente esta frase, no seas piedra de tropiezo. ¿Y de dónde lo sacamos? Pues lo sacamos de aquí, pero lo malentendimos. ¿Por qué? Porque aquí claramente nos dice que la piedra de tropiezo es Cristo Jesús. ¿Y es piedra de tropiezo para quién? Para todos aquellos que no creen. ¿Por qué? Porque los hace tropezar, los hace que se detengan, los hace que se estampen, los hace que se frenen. Entonces, más bien nuestro anhelo sería ser piedra de tropiezo para otros, para que nosotros al predicarles el evangelio, al hablarles de Dios, otros tropiecen, se frenen, se detengan mediante el poder de nuestro Señor. No utilizándolo como que es malo que hagamos caer a alguien. Evidentemente, si lo hacemos caer en la carne, pues está mal. Pero el objetivo es que tropiecen cuando escuchen el evangelio. Eso es lo que debiéramos de estar buscando. Y cuando nos dice la palabra 1 de Pedro 2.6, vamos a entrar ya en materia. 1 de Pedro 2.6. Esto, vamos a ver 3 puntos rápidamente. Y el primer punto es, la principal piedra del ángulo, preciosa, no nos dejará avergonzados. La principal piedra del ángulo, preciosa, no nos dejará avergonzados. Y en 1 de Pedro 2.6 dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ciertamente esta porción es una repetición, hermanos, de Isaías 28.16. Busquemos en la palabra del Señor Isaías 28.16. Esto es una repetición. ¿Es una repetición de qué? De una profecía. Es algo que había sido profetizado y que ahora nosotros vemos cumplido, que los apóstoles vieron cumplido. En Isaías 28.16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Entonces, cuando leemos que dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, él se refiere a que esta Petra ha sido puesta como la principal piedra fundamental de la iglesia. Y eso hoy día nosotros lo sabemos y lo hemos oído mucho, ¿no? Hay ocasiones que es cuando discutimos contra la iglesia católica y decimos, es que ellos defienden que Pedro es la base, y nosotros decimos, no, la base es Cristo, por cuanto es cierto. La base de la iglesia cristiana es Cristo. La base de la iglesia de Dios es Cristo. Él es la piedra fundamental. Entonces, ciertamente no es Pedro, no es una virgen, no es un santo, no es un Dios, no es un animal. Es Cristo. Es Cristo la piedra fundamental. Y Cristo debiera de estar siendo la piedra fundamental en tu vida, hermano. Debiera de estar siendo Él la piedra fundamental. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos dudas? Regresamos a las bases. Regresamos atrás. Regresamos a ver en dónde estamos puestos.
Si nuestra construcción se está tambaleando, ¿qué hacemos? Probablemente la tiramos y rehacemos los cimientos o buscamos cómo están puestos los cimientos y acomodamos bien los cimientos. Entonces Cristo Jesús debe de ser nuestro cimiento, debe de ser nuestra base por cuanto somos la iglesia. Así debiera de estar siendo. Él es la única base, hermanos, porque ciertamente por medio de Él, por Él y para Él, todas las cosas han sido hechas, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos en 1 Corintios 3:11, 1 Corintios 3:11, Pablo está de acuerdo con Pedro. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie. Porque no existe otro fundamento sobre la vida de nadie. De todos. Es Cristo Jesús el fundamento principal. Y precisamente Él ha sido elegido por parte de nuestro Dios. Él es precioso para nuestro Dios. También eso lo estudiamos en la sesión anterior, que para nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es precioso. Él es elegido, Él es el exacto, Él es el preciso. Él fue elegido por nuestro Señor Dios Padre para ser exacta, precisa, estable. Pero más que todo, hermanos, es fundamental. Y vámonos a Mateo 21:42. Mateo 21:42, estos son versículos de refuerzo precisamente para esto. Mateo 21:42 nos dice: Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ciertamente, hermanos, ciertamente para nosotros es maravilloso. Es maravilloso el ver cómo es que se ha cumplido esta profecía que estaba destinada para poder presentarse quien es nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es maravilloso, pero si ustedes prestaron atención, no solo habla de Cristo Jesús, también habla de los edificadores. Y en cuanto a los edificadores, hay un registro, hermanos, en los tiempos de Salomón. En los tiempos de Salomón hay un registro acerca de la edificación del templo. Vamos a Primera de Reyes 6:7. Primera de Reyes 6:7. Hay un ejemplo de cómo es que se edificó el templo de Salomón para Dios. Dice en Primera de Reyes 6:7: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Cuál era el objetivo? No profanar el templo, no ocasionar ruido, no ocasionar nada. Entonces, ¿qué era lo que hacían los fabricadores? Bueno, había dos tipos de obreros. Estaba el obrero que colocaba las piedras y estaba el obrero que picaba las piedras, que las daba forma. Y una vez que estas piedras tenían la forma, la talla, el tamaño preciso, estas piedras eran llevadas para con los obreros que la edificaban y tenían un lugar específico, un lugar exacto donde colocarlas. Cuenta la tradición, es decir, la historia de parte de los judíos, que los edificadores recibieron una piedra grande, una piedra enorme. Primero, la recibieron, pero en ellos no hallar dónde acomodarla, la pusieron a un lado. Y ellos siguieron edificando conforme fueron recibiendo las demás piedras. Y como cada piedra tenía su lugar y su orden, llegó un momento en el que dijeron: nos hace falta la piedra principal. Pero para esto, ellos, como esta piedra para movimientos, para lo que fuera, les estorbaba, decidieron echarla abajo, a un arroyo. Tiempo después ellos se dieron cuenta que hacía falta una piedra. Y mandaron un mensaje a los que cortaban la piedra y le dijeron: hey, ¿dónde está la piedra angular? ¿Dónde está la piedra principal? Y ellos le dijeron: la piedra principal ya fue enviada. Fue la primera que enviamos. Ellos dijeron: ¿y dónde está? ¿Dónde está? Y empezaron a meditar, empezaron a pensar y se dieron cuenta que esa piedra principal había sido la que ellos habían tirado. Con mucho esfuerzo lograron sacarla. ¿Y ahora por qué les digo con mucho esfuerzo? Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en la petra o en una piedra, pensamos en algo pequeño, en un tabique, en una... No, hermanos, la piedra principal es una piedra enorme, grande. Con mucho esfuerzo ellos la sacaron, y ¿cuál va siendo su sorpresa? Que al momento de acomodarla, entró perfectamente en donde debía ir.
sin el más mínimo desperfecto, embonó exactamente. Eso cuenta la tradición judía, eso cuenta la historia. Y eso nos da una explicación de por qué es que nosotros vemos esta, llamémosle ilustración, o el uso de esta historia en hacer la referencia de quién es nuestro Señor Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos que Él es la piedra contra la cual tropiezan todos aquellos que no creen, muchas veces nos imaginamos que es una piedrita pequeña y que simplemente uno camina y se tropieza. No, no es ese tipo de tropiezo. Es una piedra enorme, es un monolito ante el cual nos estampamos. Esa es la Petra, eso es lo que significa la piedra de tropiezo. Cuando leemos en 1 de Pedro 2.7, vámonos a 1 de Pedro 2.7. En 1 de Pedro 2.7 dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora, cuando nos dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Hermano, hermana, usted no me va a dejar mentir. Si usted conoce a Cristo Jesús, si usted es salvo, si usted es salva, para usted Cristo Jesús es precioso. Para usted Cristo Jesús es precioso. ¿Por qué? Porque usted ha experimentado su misericordia. Usted ha experimentado su gracia. Usted ha experimentado su fidelidad. Usted ha visto cómo no le falta nada ni en la carne ni en el espíritu. Usted ha visto cuando usted tiene aflicción, cómo es que el Señor le abraza, le conforta. Para usted, Cristo Jesús es precioso. Y es lo que aquí nos confirma la palabra. Nos dice, para nosotros los que creemos, Él es precioso. Ciertamente, hermanos, cuando escuchamos esta palabra preciosa también de parte de Pedro, es cuando nosotros nos frenamos un momento. A ver, espérate. ¿Cómo es posible que aquel pescador, el pescador rudo, el hombre impetuoso, el hombre acelerado, el hombre que reaccionaba y todo, ahora diga, mi Señor Cristo Jesús es precioso? Ciertamente, hermano, por muy masculino que usted sea, si usted es salvo, usted ve a nuestro Señor Jesucristo con ojos de amor. Usted lo ve precioso, no importando si usted es hombre, si usted es mujer. ¿Por qué? Porque somos testigos fieles de esa gracia que Él ha tenido con nosotros. Somos testigos fieles de quiénes éramos antes y de quiénes somos ahora. Somos testigos fieles de cómo es que Él nos rescató, nos sacó de esa podredumbre, nos sacó de esa basura, nos sacó de esa inmundicia y nos ha hecho sacerdotes ahora para servirle. Nos ha sacado de esa vida de pena y de muerte y nos ha dado esta vida eterna, esta vida preciosa. Le amamos y para nosotros Él es precioso, hermanos. Cuando nosotros ciertamente vemos o pensamos en nuestro Señor Jesucristo, pensamos en que Él es tan digno de alabanza, hermano. Él es el único digno. Él es el único digno de la gloria y de la honra, de ser alabado. Él es el que apacienta nuestros corazones, hermanos. Él es el que reconforta nuestras almas. Pero esto, hermano, hermana, solamente lo sabe ¿quién? Quien ha experimentado su amor. Todos aquellos que no han experimentado el amor de Cristo Jesús, se cumple la segunda parte que dice el versículo. Para los que no creen, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y cuando dice, pero para los que no creen, se refiere a los que han desechado a nuestro Señor Jesucristo. Aquellos algún día comprenderán que nuestro Señor Jesucristo era el fundamento. Ellos intentaron edificar sus vidas conforme a sus propios fundamentos, incluso fundamentos de hombre, pero les hacía falta la piedra principal. Ellos eran como estos edificadores que pusieron primero todas las demás piedras alrededor, que solo son complementos, que solo son sumas, que solo son cosas, sin Cristo. Y ellos intentaron y decidieron edificar. ¿Y qué fue lo que sucede? Si no están bien los fundamentos, la casa cae. Y así es la vida de todo aquel que vive sin Cristo. Pero aquellos, gloria al Señor, que tenemos la oportunidad de tener el fundamento, quien es Cristo Jesús, nuestra casa está firme. Y no solo nuestra casa, sino nosotros mismos. Tenemos donde pararnos, donde estar firmes, porque los cimientos no tambalean, porque Cristo Jesús no tambalea. Porque Cristo es fuerte, firme.
Y Él nos da esa fortaleza para seguir adelante, hermanos, hermanas. Ciertamente, Él es el fundamento precioso, y en aquel día estos hombres se van a dar cuenta que su alma será, su vida no solo fue derrumbada, sino que su alma misma será destruida, será desmenuzada por toda la eternidad. Y para eso vamos a ver el tercer punto, que dice: para los que le desprecian, Él es una roca que hace caer. Y vámonos a 1 de Pedro 2:8. En 1 de Pedro 2:8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Piedra de tropiezo. Ciertamente nuestro Señor, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es una piedra de tropiezo para todo aquel hombre que ha sido destinado a la muerte eterna. Y como les explicaba hace un momento, no pensemos en nuestro Señor Jesucristo como una piedra. No, Él es una Petra. Él es el monolito gigante en el cual todo hombre se estampa. Todo hombre se estampa. Y todo hombre se ve expuesto ante el Señor cuando tropieza contra Él. ¿Por qué? Porque su pecado le acusa. Porque cuando aquí leemos nosotros también que dice: porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando ellos oyen de la palabra de Dios, ellos tropiezan por medio de la palabra. Porque la palabra les evidencia su pecado. Y ellos, ¿qué hacen? Tropiezan y se dan cuenta que son malos. Y hermano, hermana, yo no sé usted, pero cuando usted ha tenido la oportunidad de hablarle a alguien acerca de su pecado, si usted cuando da el evangelio de nuestro Señor Dios le explica primero a la persona que ciertamente ella está caída, que ciertamente ella está muerta en sus delitos y pecados, que ciertamente ella es mala, la primera reacción de la persona, ¿cuál va a ser? Negarlo. Negarlo. ¿Por qué? Porque todos los hombres consideramos que somos buenos. Pero ciertamente van a tropezar y se van a dar cuenta, enfrentándose contra la palabra, que ellos ciertamente son malos y su pecado se los hace ver. La misma palabra lo hace ver y su pecado los golpea. Pero ellos, aún a pesar de ver esto, deciden voltear el rostro de Dios. Aún a pesar de esto, ellos deciden decirle no al Señor. Ellos son desobedientes, ¿pero por qué razón? Por cuanto ellos fueron destinados a ser desobedientes. Y ahora esto ciertamente, hermanos, habla acerca de dos cosas de Dios, dos atributos de Dios. Uno es la justicia y otro es la misericordia. Y lo voy a abordar rápidamente. Muchas veces hemos oído esto, la justicia y la misericordia de Dios. Hemos oído a estas personas que dicen: es que no es justo. ¿Cómo es posible que ellos hayan sido destinados a la muerte eterna y tú hayas sido destinado a vida eterna? Eso no es justo. Lo que vemos aquí es la misericordia de Dios. Dios es justo. Dios jamás ha sido, ni será injusto. Dios en su justicia ha declarado que todos los hombres merecemos la muerte eterna. Todos, absolutamente todos sin excepción. Pero Él, en su misericordia, teniendo compasión de la miseria del hombre, Él ha decidido tener gracia. Él ha decidido regalar la salvación a aquellos que Él así lo ha decidido. Ahora esto no habla de justicia. En el momento en el que nosotros queremos repartir la gracia a todos, sin excepción, para buscar la justicia, la gracia deja de ser gracia y se convierte en obligación. Dice el Señor nuestro Dios que la misericordia, que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y es como un ejemplo que hemos dado en el pasado. Cuando nosotros queremos regalar algo a alguien, no decimos: hey, ¿sabes qué? Quiero regalarte una Biblia, hermano. Quiero regalarte una Biblia, hermana. Ah, no, le tienes que dar a todos. Oye, pero es que yo lo quiero hacer a Él. En el momento en el que lo tenemos que dar a todos, se convierte en una obligación. Ahora, ciertamente todos merecíamos la muerte eterna, todos merecíamos la ira de nuestro Señor Dios cayendo sobre nosotros por una eternidad, pero Él, en su misericordia, nos ha hecho ser salvos para vida eterna en nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, continuando con esto, hablando sobre el poder de esta Petra, dice claramente: esta Petra
fue desechada por Israel. Y esta Petra solo puede ocasionar dos cosas. Y vámonos, hermanos, a Mateo 21, 43, 44. Ya estamos cerca. Mateo 21, 43, 44. Mateo 21, 43, 44. Dice la palabra. Mateo 21, 43, 44. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Aquí el Señor le está hablando a Israel. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es decir, la iglesia. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, vemos estas dos opciones. Primero, nos dice claramente que a Israel le fue quitado el reino y le ha sido dado ¿a quién? A la iglesia, para que produzca frutos. Debemos de estar produciendo frutos. Pero también dice que esta Petra va a ocasionar dos cosas, o puede ocasionar dos cosas. Una, que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y la segunda, que sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y ahora tiene cierta lógica, porque si yo tropiezo y caigo sobre la Petra, solamente seré quebrantado. A lo mejor una descalabrada, a lo mejor una abertura. Pero si la Petra cae sobre mí, seré desmenuzado, seré partido, seré hecho pedazos, pedazos pequeñitos, seré deshecho completamente. Y cuando dice esto, ciertamente cuando nosotros tropezamos con esta Petra, nos sentimos en un decaimiento, nos sentimos apenados, nos sentimos dolidos. Aquel día que fue el día de nuestra salvación, usted lo recordará, hermano, hermana, aquel día cuando usted tropezó con esta Petra, usted sintió esta tristeza en su corazón, usted se dio cuenta de su pecado y usted decidió aceptar la salvación de Cristo Jesús, usted decidió aceptar su gracia. Y usted estuvo agradecido con Él porque Él le perdonó, porque a pesar de su suciedad, Él le aceptó. Usted fue contristado, pero gloria a Dios, levantado. Pero aquellos hermanos, aquellos que realmente han rechazado a Cristo Jesús, serán aplastados por Él. Y vamos a ver un ejemplo, rápidamente, vámonos a Daniel 2:31. Daniel 2:31 al 35. En Daniel 2:31 al 35 vemos el poder de esta Petra cayendo y desmenuzando y despedazando. No solo a un hombre. Vámonos, miren, vamos a leerlo. Daniel 2:31 al 35. Daniel 2:31 al 35 dice: Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Aquí estamos viendo esta visión que tuvo el rey Nabucodonosor y sobre la cual Daniel le está dando la interpretación. Y esto habla acerca de los reinos, de los imperios humanos que han existido sobre la tierra y cómo fueron caídos y cómo van a ser despedazados. Y este primero dice, el que era una imagen era de oro fino. Aquí habla acerca de Babilonia, del rey Nabucodonosor, lo que hoy día es Irak, hermanos. Su pecho y sus brazos de plata, habla acerca del imperio medo-persa, por Ciro el Grande, o de Ciro el Grande. Su vientre y sus muslos de bronce, habla acerca del imperio griego de Alejandro Magno. Sus piernas de hierro, habla acerca del imperio romano, aquel del César. Sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, habla acerca del último imperio, el imperio del anticristo, el cual tal vez ya está en ejecución, el cual está por venir, el cual ya no tarda. Y si seguimos leyendo, dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Aquí nos hace referencia a que no era hombre, no era una piedra cortada con mano, sino una piedra cortada por Dios, o tomada por Dios. Y dice: e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, es decir, al último reino, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Esta Petra preciosa, esta Petra hermosa, es nuestro Señor Jesucristo. Y si seguimos leyendo, dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El milenio, el reino de nuestro Señor. Esto ciertamente habla de cómo es que esta Petra preciosa vendrá y destruirá
todas las naciones y todo lo que ha existido y todos los imperios del hombre y todo esto. Y esta Petra reinará eternamente. Ciertamente primero en el milenio y después por la eternidad. Y nosotros somos partícipes. Y nosotros somos la iglesia. Y nosotros vamos a estar con Él eternamente, gozando de su amor, de su pureza. Entonces, hermano, hermana, aquellos que han despreciado a nuestro Señor Jesucristo, esta Petra enorme caerá sobre ellos, donde su alma será desmenuzada por la eternidad, por causa de su ira. Ciertamente no hay hombre, no hay nación, no hay imperio que pueda oponerse al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No lo hay. Hasta aquí, hermanos, hermana, con esto terminamos y es la conclusión. Ciertamente, si nosotros hasta aquí hemos escuchado este mensaje y nuestro Señor Jesucristo, o mi Señor Jesucristo, aún no le conoces, es tiempo de que vengan a la Petra. Es tiempo de que se arrodillen, de que sucumban ante Él, porque Él en su poder dará la paga para muerte eterna. Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo reino, nuestro Dios Padre, la ira eterna. Entonces, solo hay dos opciones para el hombre: ser quebrantado o desmenuzado. Y hermano, hermana, si usted es algo, usted ya fue quebrantado. Ahora usted debe de estar gozando de la gloria de Cristo Jesús, de la esperanza que aguarda a usted. Y como lo leímos y como lo estudiamos al principio, ejerciendo sus deberes en sacerdocio santo y sus dones a los cuales usted ha sido llamado. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, le damos gracias, Señor mío, por su amor, por su bondad, por su ternura, Padre. Gracias, Señor, porque usted en su momento tuvo la consideración hacia nosotros, Señor, y nos ha dado la oportunidad de venir a usted, Padre, y rendirnos. Gracias, Padre, porque usted nos rescató, porque usted nos sacó de esa miseria, eterno Dios. Gracias, Padre, porque en su momento usted nos hizo ser quebrantados, tropezando contra esta Petra, Padre eterno, esta Petra, nuestro Señor Cristo Jesús. Gracias, Señor. Guíenos, por favor, para que en adelante, Señor, le sirvamos conforme a su voluntad y no conforme a nuestro entendimiento ni conforme a nuestros pensamientos, eterno Dios. Le ruego por aquellos que aún no le conocen, Padre, porque usted quiera tener misericordia y los traiga prontamente a la salvación. Quiera, por favor, guardarnos y concedernos poder regresar con bien a nuestros hogares. En el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey, Señor y Salvador, Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Gracias.